No había venido, no había estado por todo esto, ¿verdad? Pueden descansar, amado, tremendo trabajo. Demos un aplauso al Señor por estos hombres que han estado ministrando la palabra cantada, ¿verdad? De una manera poderosa, preparados ya para grandes escenarios. No recibieron la palabra, pero bueno, la solté. Amén. Preparados para grandes escenarios. Amén. ¿Dónde están los que estaban orando y eso aquí? Me dicen amén. Bueno, realmente tócalo. No puedo sentir. Dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que hay varias maneras en que vemos las cosas, pero Él todas las hizo nuevas. ¿Ok? Todas las hizo nuevas. Por eso Él dijo que nos hizo nueva criatura. Quiere decir que borró todo lo malo que había en nosotros. Amén. Mando un saludo fuerte a nuestro pastor. Yo estar aquí con ustedes en este tiempo, pero hubo otro compromiso grande por allá, un pastor, hermano que se fue, se adelantó, se nos fue adelante con el Señor y tuvo que ir a cumplir a Puerto Rico con ese sepelio. Pero aquí estamos, amados. Y hay una palabra que me ha estado ministrando todos estos días y es sobre morir. ¿Cómo se llama la palabra? Morir. Hola Esteban, les saludo también yo y sean más favorecidos en el Señor cada día. Amén. Estoy como Pablo, de que decía, no, yo voy a decir algo, pero no fue el Señor quien lo dijo, ¿verdad? Fui yo, sentado ahí, con mis ojos cerrados, adorando al Señor. Sentía la multitud detrás de mí, pero bueno, realmente sabía que no había naturalmente nadie, pero sí sabía que había una multitud, pero sabía de qué se trataba, ¿verdad? Porque cuando tú adoras y te conectas, realmente puedes sentir todo lo que pasa alrededor espiritualmente, porque tenemos que recordar que esto natural sale de lo espiritual y hay cosas que no vemos, pero sí están. Y lo bueno de todo esto, que somos creados para buenas obras en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Que ya las obras de antemano están preparadas para que nosotros cumplamos con ellas y las llevemos a cabo. Que quiere decir también que nosotros lo único que estamos ejecutando no es una cosa nueva, es algo que ya está hecho desde la eternidad. Entonces lo único que está pasando es que se está manifestando en la realidad. Y qué bueno es saber que el Señor pone el sentir como el hacer según su santa voluntad en cada uno de nosotros en lo que tengamos que hacer. Nada de lo que hacemos lo hacemos por instinto propio, lo hacemos porque el Señor quiere que lo hagamos. Qué bueno es saber eso, porque también acontece que podemos estar nosotros sentados en una oración súper, mega, ultra buena, y podemos estar sentados y a lo mejor pensamos que nada está ocurriendo, pero el tema es que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, y Él está haciendo conforme a su voluntad en cada uno de nuestros corazones. Amén. Así que esto no es por vista, esto es por fe. Esto es por fe. Así que les decía, vuelvo atrás, que una de las cosas que me estaba ministrando en la palabra era que Morir.
morir. Y vengo a hablar de un tema que dice vivir en el Espíritu. Pero no podía caer en vivir en el Espíritu sin hablar de la palabra morir. Porque es realmente lo que el Señor ha querido todo el tiempo de cada uno de nosotros. Por eso Él decía bien claro, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque Él necesita que nosotros entendamos de que todo lo que hicimos con nuestras propias fuerzas no tiene valor alguno. Nada de eso sirve, pero sí sirve lo que Él vive en nosotros y cómo Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Lo maravilloso de todo esto es que cuando nosotros hacemos morir el viejo hombre y le decimos que sí a Cristo, Él viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ya no anda al lado, ya no está detrás, no está en la cabeza, no está en nosotros. Entonces empieza a vivir una vida que no es la de Juana, la de Pedro, la de Marta, la de María, sino es la de Cristo en nosotros. Y nuestra vida caduca completamente, se acaba de raíz, se arranca. Los únicos que recuerdan la vida pasada somos nosotros. Los únicos que queremos forzar en vivir el viejo hombre somos nosotros. Ya Él borró nuestros pecados. Él dijo, quiero ser manifestado en cada uno de ustedes. Es como el propósito de Dios. Es ser Él manifestado a través del Hijo en los hijos. A través del Hijo en los hermanos. Donde Él es el primogénito de toda criatura. Pero cuando Él se manifiesta, realmente se manifiesta por el Hijo. Y todo depende del Hijo que se llama Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando nos ve a nosotros, ¿a quién quiere ver? Es al Hijo. Cuando venga a buscar a la iglesia, ¿a quién viene a buscar? Al Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del cuerpo del Hijo, donde Él es la cabeza. Entonces formamos el todo en el uno. ¿Cómo fue la oración de Él al Padre? Padre, oro a ti para que ellos y yo sean uno como tú y yo somos uno. Y al otro le dijo, si me ves a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces Él habla siempre en el poder del uno. Y todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo, estamos en ese poder, en el poder del uno. Entonces cuando Él nos mira, a quien quiere ver manifestado cada día en nosotros es al Hijo, no a Juan, no a Pedro, no a Pablo, no a María, no a Esteban, no a Jesús blanco, sino al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos nosotros tratando de ser Pedro, Juan, María, Esteban, Jesús, no vamos nunca a llamar la atención del Padre, porque nada de lo que tú hagas en esos nombres llama la atención del Padre, porque quien llama la atención del Padre es el Hijo, Cristo. Dice la palabra, todo fue hecho por Él, para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Desde antes de la creación del mundo, Él estuvo siempre allí. Y todo fue hecho por Él. Lo único que quiere ver el Padre es al Hijo. Y morir. Qué duro es morir. El Padre no nos llamó a nosotros a la mejor jipeta, a tenerla, a la mejor casa, a la mejor ropa, al mejor trabajo, a la mejor empresa. Eso todo es muy bueno, bonito y es agradable, porque se ve la manifestación de la provisión de Dios sobre nosotros y que el reino se expande por vía de muchas de estas cosas. Pero lo mejor de todo esto es poder morir, sigo diciéndole, para que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario. Es necesario. El mismo Pablo decía en una de sus escrituras que
Él se daba por completo, hasta marchitar su cuerpo, hasta acabar su cuerpo, porque el espíritu iba creciendo y se iba fortaleciendo día tras día, pero la carne era como, ahora voy parafraseando que estoy, la carne, tierra es, polvo es, del polvo saliste y al polvo volverás. Es más, que la carne no va a pasar a esa gloria. La carne se va a quedar aquí de donde salió, de la tierra, pero el espíritu que fue el que Él puso en nosotros va a volver a Él, y el alma al lugar de espera para su juicio. Pero lo único que retorna a Él es el espíritu. La carne se queda, esta que nosotros cuidamos, esta que perfumamos, que guardamos, que tapamos, que polvoreamos, que todo lo que ustedes saben, las grandes cremas caras y todo que le echamos, bueno, esa se queda aquí. Hasta la caja le están abriendo huecos. Esa se queda aquí. Es necesario, Pablo lo decía, yo me entrego por completo en amor, aunque ustedes no me quieran, aunque ustedes no me amen, aunque Él sabía que iba por ellos para darle el plan de salvación y ellos lo rechazaban. Él decía, yo me entrego por completo, yo voy hasta la muerte si es posible. Cuando un profeta le dijo, el dueño de este cinturón va a ser castigado si va al lugar que iba para Roma, y él dijo, no me interesa, yo poniendo palabras también, es decir, no me interesa que me vaya a acontecer allá, porque yo necesito pasar para que el evangelio sea predicado de la manera correcta. Y allí estaba Pablo, que no le importó cuántos palos le dieron, cómo fue que murió. Lo que le interesaba a Pablo era que el evangelio fuera predicado a toda criatura y que se cumpliera aquello que el Señor a lo que lo había enviado. Amén. Sigo diciendo, morir. Y aún así, cuando llega el tiempo de su muerte, nunca quiso morir como murió Cristo. Pedro tampoco quiso morir como murió Cristo. Todos ellos estaban dispuestos a morir, a dar el todo por llevar a Cristo a todo lugar y por manifestar a Cristo en todo momento. Ahora, qué fácil es decir llego a Cristo cuando mi vida no manifiesta ni un 50% de lo que es vivir en el Espíritu con Cristo. Yo digo una cosa, los espíritus, ¿cuánto lo ven? Si usted lo anda viendo así, como que hablamos, como hablamos ustedes y yo que están sentados, usted está viendo los espíritus. Entonces, si los espíritus no son visibles, si no son visibles, ¿por qué vivimos con la necesidad de ser tan visibles nosotros? Si los espíritus, y se supone que nosotros debemos de vivir una vida ¿en qué? En el Espíritu. Y debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y por qué si andamos en el Espíritu tenemos que hacernos notar de todo lo que hacemos para el que ya hizo la obra en la cual voy a ejecutar antes de la creación del mundo, que no me toca a mí gloriarme de la obra en la cual estoy, ejecutando? No me toca gloriarme porque la gloria no es mía, porque nunca hice nada por esa obra, solamente fui un colaborador. Amén. Es más, ni buen servidor. Usted me va a decir, ¿cómo así? Ni buen servidor. Bueno, vamos a ver. Cristo dijo, yo no vine para que me sirvan, para ser servido. Yo vine para servir.
y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, aún en el servicio, quien está sirviendo es el Hijo. ¿Y dónde estamos los que creemos en el Hijo? En el mismo Hijo, sirviendo junto con Él. ¿Pero por qué? Por el mismo deseo de sentir con el hacer que pone Él en su santa voluntad, para que nosotros podamos ejecutar en la obra y ser colaboradores de la obra del Señor. Pero nadie se puede dar el bombo de decir de que yo hice aquello, hice lo otro, llevé tantas comidas, hice aquello, porque es por obra. Para que nadie se gloríe. ¿Lo dijo o no lo dijo? Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe, por gracia, favor divino. ¿Qué tenemos que estar nosotros dispuestos? Para lo que nos vaya a hacer, para lo que vayamos a hacer, en lo que vayamos a ser utilizados, dispuesto, heme aquí, envíame aquí. Pero todo lo que haga, nada de esto, la gloria es mía, sino es del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué vendernos a nosotros mismos como fruta fresca? ¿Por qué decir que soy el mejor predicador, el que más palabras doy? ¿Saben algo? Que los más invisibles son los que más Él ve. Los que casi no lo conocen en las partes del mundo son los que más Él ve. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Ser visibles a los hombres o ser visibles a Cristo? Ser visible a Cristo. Entonces no nos preocupemos por ser visibles a los hombres. Seamos invisibles a los hombres, porque los espíritus no andan hablando. Si queremos caminar por en el espíritu, tenemos que ser espíritu. Y los que están en el espíritu no se andan ofendiendo por poca cosa. Hello. Los que andan en el espíritu, tú le dices cualquier cosa y no andan ofendiéndose por las cosas que tú le dices, porque su prioridad y sus ojos no están puestos en las cosas naturales pasajeras. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. ¿Y quién es su palabra? Es el verbo. ¿Y qué dice la palabra? En el principio era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? El mismo Dios. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y quién es la verdad? Es el mismo verbo, la misma palabra hecha carne. Y habitó entre nosotros y ahora vive en nosotros. ¿Por qué tenemos que morir? Porque tenemos que dejar de ser nosotros y dejar que Cristo sea Él. A lo mejor dure 60 años, a lo mejor dure 70, a lo mejor dure 80, pero la eternidad con Cristo es todo un tiempo. Esto aquí en la tierra es un momentico. Y aquí en la tierra nos están dando la oportunidad de saber de qué material estamos hechos. De hojarasca, de címbalo resonante, de madera. ¿De qué estamos hechos? ¿Hasta dónde podemos aguantar el fuego? Pero es aquí que se tiene que saber la verdad. Es aquí que se tiene que saber la verdad de qué nosotros damos y quiénes somos. ¿Cómo? Diciéndole así a Cristo y no a todos los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Vámonos a Gálatas. Vámonos a Gálatas 5, creo que fue del 23 o el 20 en adelante, 16. Vamos a Gálatas.
¿Qué dijo Gálatas del 5? Como le dijo él. Digo pues, andad en ¿qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, de esta misma carnita que está aquí, de la carne. Porque los deseos de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Todos los deseos de la carne que nosotros adornamos todos los días, perfumamos, le dije, la bañamos, le compramos crema cara, la tapamos bien tapada, esa misma carnita, esa misma, esa. Porque los deseos de esa carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, sigue diciendo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuchen bien con atención. Sé que muchos lo han oído y lo han leído. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Y qué duro es que nosotros no reconozcamos en nuestra propia carne cuáles son esos deseos pecaminosos que vivimos todos los días. Uy, que no lo manifiesto de ahí para afuera, pero lo pensaste. ¿Y cuál es la diferencia de la ley a la gracia? En esa parte. Que la ley era ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí el solo hecho de tú pensarlo, estás pecando. Y qué duro es si sigues sin darte cuenta de que tienes todas esas cosas en tu propia carne. Y que el dejar de hacer, aunque el hacer no te acerca más a Dios. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, que es el de acercarnos y conocerlo a Él por vía de la palabra. Porque sin entendimiento no hay conocimiento de quién es Cristo. Y la única manera más rápida de conocer al Cristo de la gloria es conociéndolo por vía de Él mismo, comiéndolo a Él, que es la palabra. Si nosotros no nos acercamos a la palabra, no vamos a conocer al Cristo de la gloria. ¿Y sabes qué duro es que después de 20 años de evangelio, tú llegues frente a la presencia del Señor y te diga, yo no te conozco? Que yo hice, que mira, ¿te acuerdas todo lo que se liberaron? Todo lo que se sanaron, se enderezaron los dedos, le crecieron las manos. A lo mejor lo hice por amor a ellos. Pero a ti no te conozco. ...20 años pensando que le estaba sirviendo a Cristo y era a ti mismo que te estaba sirviendo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando te crecías en arrogancia y predicabas y decías las cosas como tú querías, o solo lo decías por mero entendimiento de algo aprendido como una exposición de la escuela? ¿Te acuerdas cuando hacías esto y lo otro? ¿Te acuerdas cuando esto y lo otro? Pero te acuerdas que yo nunca estuve allí. Solo eran tus dones los que fluían, pero no eran los míos. Era tu carisma el que hablaba, pero no eran los míos. Entonces mira la diferencia cuando un hombre y una mujer viven su vida dedicada completamente a Dios, que no le interesa más nada que Él.
Y te voy a empezar con el Antiguo Testamento. Yo te puedo hablar de Jesse, era el discípulo de Eliseo. Fue el de Elías. Cuando le tuvo que agarrar la mano, porque Jesse estaba apurado, o sea que lo iban a matar. Cuando él vio a todos esos soldados que iban para arriba de ellos, y él estaba metido en miedo, pero Eliseo estaba tranquilo. Entonces ahí podemos ver a Jesse en la carne, a Eliseo en el espíritu. ¿Qué él veía Eliseo? ¿Qué veía Eliseo? Lo que le dije que no se veía en el mundo natural. Él veía las cosas en el espíritu. Pero ¿qué veía Jesse? Él veía las cosas en la carne. Y tuvo que Eliseo pedirle al Señor que abriera sus ojos. Le tomó la mano. Y cuando le tomó la mano en el traspaso dijo: ahora veo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Quieres ver? Te voy a ir de nuevo al Antiguo Testamento. ¿Quieres ver una persona en el espíritu y otras en la carne? La pelea de los filisteos con el pueblo de Israel. Allí estaban ellos todos acobardados en la carne, viendo al gigante. Llega el chiquitico, el que se fajaba y peleaba con los leones, el que cuidaba las ovejas, el Davidcito. Allí estaba, llega él de momento, y que no estaba en nada ni sabía qué es lo que estaba pasando, y le quieren poner un montón de trapo encima, de hierro y cosas para que luche, y suélteme todo esto, y no vengo contra ti ni con espada ni con jabalina, vengo ¿qué? ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. ¿Dónde estaba David? Y si tú lo ves ahora de esta manera, en el espíritu, él sabía en quién estaba confiando, no como muchos de nosotros que vemos los problemas y se nos olvida a quién le servimos y a quién estamos por dentro, porque todo lo vemos de forma carnal. Porque ¿acaso cuando tú te entregas a Dios no te hace nueva criatura? ¿Acaso cuando tú te entregas a Dios no dice que te lleva de la mano? ¿Acaso cuando te entregas a Dios no dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, en el mundo tendréis aflicciones, problemas, situaciones, pero yo estoy contigo hasta el final de tus días? Amén. Y que el propósito de Él tiene que cumplirse en tu vida conforme a lo que tú has buscado. ¿Acaso no te dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que están en los versículos anteriores vendrán por añadidura? Tu comida, tu ropa, tu techo, tu agua, todo vendrán por añadidura. El solo hecho de tú estar conmigo. Pero ahí tenemos que preguntarnos: ¿dónde que estoy? ¿En la carne o en el espíritu? Y andar en el espíritu no es que tú te desaparezcas y flotes por los aires, es que tú vivas aquí, pero nada de esto tiene que ver contigo. Porque tienes que entender de que aquí no pertenecemos nosotros. Esto es solo transitamos por esta tierra, cumpliendo el propósito del Padre, manifestándolo a Él. Ustedes han visto personas que se han sentado al lado de ustedes o frente de ustedes, han estado ahí y no han tenido que abrir su boca, y de momento tú le ves a Cristo manifestado. Personas que su trato, su hablar, su comportamiento, sus características, dicen: tú le sirves a Cristo. Que no tienen que esforzarse ni decirte: yo soy cristiano, vamos. No tienen que hacer nada. El solo hecho de su presencia allí, tú sientes la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu espíritu, el espíritu le da convicción a tu espíritu quiénes son los hijos de Dios. Que no hay que decirlo, porque viven, aunque no están arrodillados 7 horas, viven una conexión 24/7, donde quiera que están. Y tú lo ves hablando solo, y no es loco que están, es hablando con el Padre, su mejor amigo. Padre, aquí estoy, a quién le hablo, a quién le predico, a quién ayudo, qué necesita, por qué me traíste aquí.
tú me sacaste de aquel trabajo, pero algo va a suceder aquí, que es tu propósito para que tú me hayas traído hasta aquí. Porque a veces tú no entiendes ni por qué saliste del trabajo. Siente que estás haciendo un trabajo bien. Siente que no has fallado, que llega temprano, que te va más tarde que todo el mundo, que llega más temprano que todo el mundo, que siempre están en orden, que le hace caso a tu jefe. Y de momento, ya no contamos con ustedes. Y usted queda como que, no. Pero si estás con Cristo, tú dices, Señor, nos vamos. ¿Para dónde? ¿Dónde me va a llevar la obra? ¿A quién es que hay que evangelizar? Pero cuando estás en la carne, ay, Michelito, ay, ¿qué me hago ahora? Ay, la quincena, ¿y cómo pago la renta? ¿Y cómo? ¿Acaso el Señor no tiene cuidado de nosotros? Entonces, son cosas que uno tiene que notarlas. Las cosas que hace Dios y cómo Dios nos mueve a nosotros. No podemos seguir caminando como cualquiera en la calle, como caminábamos antes, sin ningún propósito, sin ningún sentido. No, tenemos que saber que cada paso que nosotros demos está calculado por el Padre. ¿En qué? Y hay que preguntarle, ¿qué quieres hacer? Hazme saber. Dime qué necesitas, qué es lo que yo voy a hacer de parte tuya. ¿Sí? Y poder estar conectado, porque ya lo que el Padre y el Hijo determinaron, que puedas conectarte con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Él tú reciba esa dirección de que te va a decir, tienes que ir para tal lugar. A veces tú sales de tu casa y el Señor te dice, necesito que le diga tal palabra a fulano y a mengano. Y tú te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y qué le voy a decir yo? Y si lo que paso es pena, y si es cosas, emociones mías. Mira, Elba, por experiencia en la vida de Cristo, yo suelto, yo le doy para allá. Yo le doy para allá. Algunas veces te la disfrazo, no te niego, pero lo suelto. Digo, a veces digo, mira, yo no sé si es del Espíritu, no sé si es mío. No te sé decir cómo fue que llegó a mi corazón, pero esto es lo que sé. ¿Cómo? Y hay veces, a veces ya el testimonio después a los días o el mismo día, y dice, eso está esperando de Dios, tal cosa. Porque si soy un canal de bendición, yo no me puedo guardar las cosas y empezar a creer que voy a pasar pena, que voy a pasar vergüenza, porque entonces, ¿vives tú o vive Cristo? Entonces, si tú te avergüenzas de Él en este tiempo, qué duro es que Él se avergüence delante del Padre de ti en el día final. Entonces, como yo no quiero que pase eso, yo mejor hago lo que Él diga. Aunque sienta en la carne que paso la gran vergüenza. Pero óyeme, yo me acomodo a la palabra de Pablo. Miren, hasta el morir en Cristo es ganancia. Amén. Todo, hasta morir en Cristo es ganancia. ¿Cómo hicieron? Watchman Nee, así que se llama el escritor, Nee. Cuando salió de la cárcel, después que fue torturado, como 20 años preso, torturado, abusado, para que por predicar el Evangelio. Y sale ya, dice, tú arrugado así, viejo, en el sentido de arrugado, maltratado, con su bastón por la calle. Y se encuentra con un maestro de él cuando él estudiaba. Y el maestro lo reconoce y lo invita a comer y a tomarse algo. Y le dice, pero tú estás viendo tu vida cómo está acabada. Tanto que nosotros confiábamos en tus talentos y eras una promesa dentro de tantos alumnos, y por estar siguiendo a ese Cristo, mira cómo tú estás. Y lo único que dijo fue que él daba gracias al Padre, que te lo voy a adornar.
porque Él se manifiesta por vía de Él y Él murió completamente para que Cristo sea quien salga a la luz y no Él. Porque hay personas que entienden, han entendido por siempre de que ellos no son la figura principal, sino es Cristo. Y es imposible andar en el Espíritu si tú quieres brillar y que donde quiera que tú llegues te hagas notar, y que si tú eres el mejor predicador, el más cotizado, y que si tú eres lo que sea que tú creas que tú eres, no eres nadie delante de Cristo, que fue el que te llamó. No somos nada. Somos el gran instrumento de Dios nada más para manifestar su gloria. Dejémonos de pensar que esto se trata de ti o de mí. Dejemos de pensar que nosotros llegamos a los pies de Cristo para que nos salven de todas nuestras deudas, para que nos sanen de todas nuestras enfermedades, para que nos liberen de toda la brujería que hicimos o la que tenemos encima. Esto no se trata de nada de esto, se trata de Cristo donde quiera que tú lo veas. Nosotros no venimos a Cristo a buscar una varita mágica para que Él haga milagros. Él cuando lo hace de su misericordia para con nosotros. Él se manifiesta porque Él nos ama. Él vino a la tierra porque Él nos ama. Pero no es porque nosotros. Pero somos tan frescos y tan atrevidos que muchas veces, tomando la autoridad de estos públicos, mandamos a Cristo y al Espíritu Santo como si fueran instrumentos de nosotros. Espíritu Santo, ahora esto. Espíritu Santo, lo otro. Cristo, en el nombre tuyo, haz esto. No. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos manejamos con estos temas espirituales. Fíjate cómo es la cosa, que Él dice que lo que hagas en secreto, donde nadie te ve, dice, cuando entras a tu habitación, puerta cerrada, para que nadie te vea de que tú oras 7 horas, tú oras 3 horas, tú haces esto, lee la Biblia más que nadie, predica mejor que el otro. No, en la puerta cerrada. Lo que hagas en secreto se manifestará en público, sin tú tener que abrir la boca. ¿Cuántas veces a predicadores se le ha dicho, el Señor le ha dicho, cuando llevan aquí al púlpito, no hables, no digas ni una palabra? Y uno loco por hablar, y uno loco por empezar la predicación, porque el programa hay que terminarlo y hay que llevarlo a cabo. Y muchos han tenido que tragar en seco y aguantar minuto tras minuto. Y cuando han abierto los ojos, la multitud quebrantada en el piso, las liberaciones ya hechas, los pies ya están arreglados, los dolores de cabeza se fueron, la piel de los riñones salieron, los tumores se desaparecieron. Es como dejándonos saber de que esto no se trata de nosotros. Pero dice en el mismo Gálatas 5, más adelante, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero escuchen bien, no se dieron cuenta que en las obras de la carne son obras de la carne en plural,
Pero cuando vas al fruto del Espíritu, no son los frutos, sino el fruto del Espíritu, y dentro del fruto entonces está el condensado: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero ahora, en las de las obras de la carne está el reguero en plural de muchas manifestaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que si no estamos conectados ¿a quién? A la vid, no va a dar fruto. Pero ¿quién es el fruto de la vid? La misma vid, Cristo. Porque todo el fruto, como está desglosado aquí, es la característica entera del mismo Cristo: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Es el mismo Cristo. Pero entonces, entre la vid y el fruto estamos los pámpanos. Pero quien permite que el fruto salga no es el ramo de la mata, es la vid, que es la que manda la sustancia por vía de los pámpanos, que son las ramas, hacia el fruto. Así que solo somos el instrumento, el objeto de transición de un cáliz de gloria traspasado desde la vid al mismo fruto. Pero fuera de él, nada, pero nada podemos hacer. Nadie que acepte a Cristo puede hacer nada desconectado del mismo Cristo, porque hace falta que Él sea Él en nosotros y no nosotros mismos. ¿Queremos vivir en el Espíritu? Empecemos a dejar a darle gusto a la carne y a sus manifestaciones y obras. Más claro de ahí, canto un gallo. Dejemos. Yo le decía el otro día ministrando a los líderes: yo vengo a la iglesia cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Muy aparte, entendiendo que la iglesia somos nosotros. Puedo decir: vengo a congregarme, porque un edificio de 4 paredes no es una iglesia. Oro cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Leo la palabra cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. Imagínense si Cristo me guardara cuando Él tuviera ganas y cuando no tuviera ganas. ¿Y ahora? ¡Qué fuerte! En el momento que me van a chocar, no tenía ganas. Casi me estoy muriendo, que me puede resucitar. No tenía ganas. Ajá. Y así. Y entonces nosotros, ¿y cómo queremos ver gloria? ¿Y cómo queremos ver cosas grandes? ¿Qué? Cuando Netflix es más poderoso que Dios. Cuando una cena con los amigos puede ser más sustanciosa que venir a adorar al Señor. Cuando tú no puedes negociar el horario de tu trabajo, pero el de venir aquí a adorar junto a los hermanos. Porque hay cosas que a veces no entendemos. Cuando todos nosotros estamos juntos como hermanos, ahí se manifiestan todos los dones y los talentos. No sé si alguien ha podido experimentar que hay veces tú estás en tu casa tratando de adorar al Señor, tratando de adorar, y no te salen las adoraciones como cuando estás aquí junto con todos los hermanos. Tú sientes en la casa que el cielo está cerrado, como que no pasan tus oraciones, como que la adoración no fluye, y tú estás forzando, y a veces gritas y dices: pero ¿por qué, Padre? Que yo no siento, yo no. Y llegas aquí de momento y sientes cielos abiertos.
Y para cómo vienen y te dicen la palabra, donde hay 1, 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en mi iglesia. Lo que me dice un hermano una vez de la última campaña que tuvimos allá por el Boulevard, donde se arrepintió ayer. Dice: yo voy a coger estos 3 días de campaña, los voy a tomar de ayuno y oración en mi casa. Desde mi casa voy a orar. Pero él estaba allí en el equipo de intercesión. Hoy en día no le está sirviendo el Señor. Pero esos 3 días de que se lo pasó orando. Si tú tienes 10 hermanos que van a orar de la mano contigo, si uno puede contra 1000, 2 contra cuánto, contra 10,000. Entonces imagínate 10 o 15 orando, juntos todos. ¿Qué haces tú por allá como el vaquero este solitario que anda tirando tiros, matando gente? De que tú solo vas a acabar con todos los demonios allí en un cuarto metido. Entonces a veces no se entiende el poder de la común unión entre hermanos. Porque lo que tengo yo lo necesita Elba, pero lo que tiene Elba lo necesito yo, porque yo sin lo de Elba no estoy completo, porque que ahí está Cristo. Entonces tu hermano que te queda al lado, que comparte contigo aquí la mesa del Señor, lo que tiene él es tuyo, y lo que tienes tú es de él. Y ese es el complemento de la iglesia. Entonces hay gente que negocian el tiempo de la congregación, de estar en la común unión con los hermanos, pero son incapaces de negociar el tiempo del dinero que se van a ganar en otra cosa. ¿Y cómo tú quieres andar en el Espíritu? Si te preocupan más las cosas terrenales que las cosas espirituales y eternas. Amado, cada día de nuestra vida tenemos que mirarnos y reflexionar en qué estamos haciendo, para que no le echemos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Ni al diablo tampoco. Ni al diablo tampoco, porque Él no es omnipresente. El único que puede estar en todas partes es Cristo, es Dios. Entonces, es decir, hubo un accidente en aquella esquina, pero en Angola hubo en el mismo momento un accidente y tú le vas a echar la culpa al diablo. Explícame entonces. Entonces, lo otro es que tú como cristiano, como hijo de Dios, echarle la culpa al diablo de todo lo que te pasa. Entonces Dios está ahí. Como que, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién tú le sirves? Y el que está contigo no es más grande que el que está en el mundo. Y entonces el enemigo tiene derecho a tocarte. ¿De qué forma? Ahora habrá que hacer una revisión a ver qué puerta tú estás abriendo, cómo está tu corazón, a quién es que tú le estás sirviendo. Porque a quien tú le estés sirviendo tiene poder sobre ti. Y de eso sí sé yo hablarle. Al que tú le sirves es el que tiene toda la autoridad sobre ti. Y va a hacer contigo lo que quiere. Así que tú decides. Así que tú decides. O le sirves a Dios. O te sirves a ti mismo. O le sirves a Dios. ¿Te acuerdas cuando nos decían que habían 4 enemigos? El mundo, la carne, el diablo y el último, uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de las cosas que enseñas. ¿Pero qué fue lo primero que le dijo? Que te cuidara de quién? De ti mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? Diga: yo mismo. ¿Quiénes son los que se hacen las maquinaciones grandes en la cabeza y ponen las cosas en una tormenta de agua cuando las cosas son pequeñas? Eres tú mismo. ¿Quién es que cae en depresión y en bobería por cosas mundanas de quién? Diga: yo mismo. ¿Quién es el que toma decisiones para a veces errar en las decisiones que tomamos? Diga: tú mismo. Nadie te puso una pistola en la cabeza.
Estuviste con una mujer teniendo tu esposa. ¿Quién te obligó? ¿Quién te puso la pistola? O al revés, viceversa. Eres tú mismo. ¿Quién te dijo que fumara droga? Eres tú mismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te acercas más al Padre, cuando tú buscas más las cosas de Él, cuando tú te entregas por completo a vivir una vida consagrada en el Espíritu, las cosas naturales a ti no te hacen daño ni te hace falta. Amén. Te atraen. No te atraen. ¿Qué me pasó? A lo mejor muchos de ustedes lo sabían. Cuando Cristo me llama a mí como coreógrafo. Yo estaba como coreógrafo y bailarín de todos ustedes. Eso fue lo que estudié. Bailarín técnico profesional. Y allí estaba yo, que todo lo que era conducción me gustaba. Aparte que venía ya desde Cuba, porque fui nacido allí, estaba en el ballet de la televisión cubana, y estaba en el medio, en la farándula, en los grupos, en todas las fiestas, en todos los coros de las grandes bandas, orquestas musicales. Allí estaban los bailarines, viviendo cosas que no quiero mencionar porque son cosas pasadas. Pero de allí el Señor empieza a tratar conmigo y yo me entrego a Cristo estando allí, en esos hoteles. Y de un momento a otro, cosa que me gustaba a mí, el baile allá afuera, yo empezaba a llorar porque ya no quería salir a bailar. Porque era mi vida. Otras cosas que me gustaba ver, ya yo la aborrecía. Empezaba a dar gritos por dentro y llanto y llanto y llanto y llanto. En una pata de un escenario, llanto y llanto. Una cosa que esa discoteca Mangú, después que yo salía a bailar, yo amanecía que tenían que sacarme. Tenían que decirme, ya, vete ya. Porque yo cogí y bailaba también allá arriba. Eso es lo que se sube en la discoteca, que bailan también y le pagan por eso. Allá arriba también estaba yo metido. Y de ahí el Señor me sacó y yo empecé a aborrecer todo de una manera que no me importaron los años de estudio. Para cómo me dijeron, mira, escúchate, vamos a poner de director artístico corporativo de la cadena completa y 2 hoteles en Cuba, aquí en República Dominicana y 2 hoteles en Cuba. Y yo le dije, director artístico de todos los hoteles de la cadena aquí. Y yo le dije, oye, me puedes brindar lo que tú quieras, pero yo me voy. Porque decidí seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y le dije al Señor, aunque yo tenga que cargar escombros, y fue lo primero que me puso a hacer, a cargar escombros. Y yo aún en el escombro a las 12 del día con ese sol ardiendo y con un machete en la mano también chapeando todo el área del solar de la iglesia, 16,000 metros cuadrados. Yo le decía al Señor con el sol ardiendo, no me importa lo que yo tenga que pasar, pero no me dejes mirar atrás. Quiero seguirte, Cristo. Sigue conmigo, no me dejes, no me sueltes. Los altares que tenía por casi 16 años, todo lo destruí, los boté, los quemé, pañuelos, todo, no se puede imaginar todos los cuadros que yo tenía. Todos los quemé, los boté y le dije, ahora el que está conmigo es más grande. Amén, gloria a Dios. Y por eso, y más siempre he entendido, él una vez me dijo, y yo nunca me olvido de eso, en uno de los retiros me dijo, si hay personas, me mencionó otra persona que me la voy a guardar por ética, pero me dijo, si hay 2 personas aquí que no pueden inventar, es fulano y tú, que no pueden resbalar ni un momentito, porque te va a llevar. Y el Señor ya desde que yo lo acepté, Él me lo dijo, vas a ir rápido. Pero me enseñó todos los lobos que estaban alrededor y los perros que estaban al lado de la calle, esperando nada más que yo parara. Eso sí, me montó en una tarima y me dio para allá. Eso iba a una velocidad, una tarima en silla, una carretilla. Y me dijo, vas a ir rápido, pero no te pares. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero todos tenemos que estar claros de dónde nos sacó el Señor. Porque lo que le interesa al enemigo es acabar con todo. No te sueltes del Señor. Cada hora, cada minuto es una oportunidad para acercarte más a Él. Ustedes tenemos que entender el privilegio que se nos ha dado
de servirle a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Servirle a Cristo, eso es lo mejor que puede habernos pasado en la vida. Yo le decía ahí en la oración al Señor, lo mejor que me ha pasado es poder servirte, ¿no? Poder haberme rescatado de las garras del enemigo que yo estaba. Y por eso no me suelte, ¿no? Y sigo diciéndole cada día, no me suelte. Sé que cometo errores, sé que peco, en milésimas de segundo peco. Nadie puede decir que no peca porque hace Dios mentiroso. Pero no me suelte. Y le dije, te voy a servir en todo lo que tenga que ver contigo. Hay gente que me ven ahí en la escuela y me dice, ¿por qué tú no sales? Tienes una empresa inmobiliaria y dice, ¿por qué no te dedicas a ella? Digo, porque el Señor no está porque yo haga nada de eso. El Señor me quiere donde Él me puso. Y yo prefiero, y siempre le he dicho, cuando me vaya de este mundo quiero dejar huellas, pero huellas en ti. De que yo haya hecho aquello para lo cual me hiciste nacer en este tiempo. Amados, tomemos esto con un compromiso serio. Levantemos esta casa de fe. Caminemos en la manera de Cristo. La manera de nosotros no vale la pena. La manera que nosotros actuamos no es buena. No hay uno que pueda decir que es bueno. Solamente hay uno, es Dios. El mismo Cristo le dijo, no me digas bueno, porque bueno solamente hay uno, es el Padre. Esto no se trata de cuánto. Y mira, una cosa que quiero decirle para terminar. No queramos esforzarnos por ser, porque es que ya en nuestro espíritu está codificado que somos. Solamente tenemos que dejarnos llevar por la corriente del espíritu. No queramos ser, ya somos. Que eso es lo que nos pasa. Muchas veces decimos, es como el fumador. Mañana dejo de fumar. Y a los 3 días, a lo mejor pasa un mes, a lo mejor pasa 2 meses, pero nada más que le pasó un problema y ¡pum! Se lo conectó de nuevo. Mañana no pienso más en esta bobería, la voy a dejar, mañana dejo de beber. A lo mejor lo dejaste de beber, cuando viene el problema toca la botella y cae fondo de nuevo. Entonces eso es lo que Dios no quiere que hagamos, que tratemos de ser. Es lo que nos está diciendo, ya ustedes son, desde antes de la creación del mundo, ya yo conecté en su espíritu lo que habían de hacer en este tiempo. Solamente sean obedientes, porque obediencia quiero más que sacrificio. Así que pueden ponerse sobre tu pie y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Y para siempre.